Saludos hermanos, que Dios les bendiga. Es un privilegio estar una semana más con Hombre Renovado, este podcast de Soldados de Jesucristo que ha comenzado en alianza con Editorial Portavoz. Hemos ya tenido 3 semanas de nuestro lanzamiento y es un gozo estar en esta cuarta semana, un privilegio para nosotros que nos estés acompañando, que hayas decidido hacer de este podcast una fuente de edificación para tu vida. Nuestro propósito como hombre renovado es traer la verdad de la palabra de Dios al hombre cristiano y queremos apoyar la iglesia local de esta manera. Así que estamos aquí con amigos, los de siempre, Daniel Puerto, su servidor, y también Rudy y Josué. ¿Cómo están Rudy y Josué? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias a Dios. Alegres, contentos por esta nueva semana de Hombre Renovado. ¿Cómo estás, Josué? Bien, gracias a Dios. Un gusto saludarlos, hermanos. Es siempre un gozo estar acá y estar con otro amigo, viejo amigo y amigo de ustedes también. Así que va a ser un privilegio compartir hoy. Así Así es, es. hoy tenemos un invitado especial, pero dentro de un momento lo presentaremos. Josué, cuéntanos, estamos por el lanzamiento de este podcast Hombre Renovado, estamos regalando 10 libros. ¿Qué libro es? ¿Cómo la gente puede participar en el sorteo? Sí, es una gran noticia. Gracias a Portavoz porque ha puesto a disposición 10 copias para poderlas sortear de la teología sistemática de MacArthur y Mayhew. Así que si quieres hacerte de esta copia, aún si la tienes y la quieres obsequiar a alguien, te animamos a buscar y a conectarte en nuestra página de Facebook e Instagram para poder saber cómo puedes ser parte. Son 10 copias que te la queremos hacer llegar hasta la puerta de tu casa y que queremos a partir del otro año comenzar a estudiar en este podcast también. Así que si no la tienes y quieres hacerlo con nosotros, ingresa a Instagram, ingresa a la página web para participar. Excelente, son 10 copias que van a bendecir a 10 hombres y nuestra meta es que más hombres estemos leyendo libros sólidos en la palabra y creciendo a través de ello. Santiago Armel es nuestro invitado especial el día de hoy. Santi, gracias por tu amistad, gracias por acompañarnos, gracias por dedicar tu tiempo para estar con nosotros hoy. Cuéntanos, ¿quién es Santiago Armel? ¿De dónde eres? Cuéntanos acerca de tu familia y también de tus responsabilidades actuales. Hola hermanos, es un placer saludarlos. Qué bueno estar entre amigos en esta conversación y doy gracias a Dios por esta iniciativa de Soldados de Jesucristo, ahora abarcando a un grupo sumamente importante en la iglesia que son los hombres, así que gracias por el esfuerzo que están haciendo en ese sentido. ¿Quién soy yo? Pues primero un hijo de Dios, salvado por la gracia del Señor. Eh, Hace unos minutos que estaba hablando con Rudy antes de comenzar, contándole un poco de mi testimonio y pensar en eso que lo que puedo hacer hoy en día, el simple hecho de ser rescatado, ser salvo es todo por la gracia de Él. Y hace unos años ni siquiera me podía imaginar que iba a estar sirviendo en la iglesia de la manera que lo hago y sin merecerlo completamente. Así que el Señor me salvó hace unos años y por la gracia de Dios no solamente me salvó, sino que me llamó al ministerio. Y en ese proceso de servirle y de buscar cómo capacitarme, terminé viniendo a The Master Seminary hace 5 años, en el 2015. Llegué aquí con Josué, al mismo tiempo llegamos. Hemos vivido este proceso juntos. Terminé mi maestría en divinidad en el 2018 y luego también con Josué comenzamos juntos nuestra maestría en teología y ya pronto la vamos a terminar. A ver si terminamos. Ha sido lindo porque hemos pasado mucho tiempo juntos con Josué, hemos estudiado juntos en la noche hasta tarde para exámenes y ha sido lindo en todo este proceso tener buenos amigos alrededor. Y en cuanto a mi trabajo como administrador de la conferencia Expositores desde el primer año que se comenzó en el 2016.
he estado coordinando el equipo que trabaja en la conferencia de coordinadores, de voluntarios, y ha sido una bendición también poder trabajar. Y hemos hecho muchas cosas de la mano de Soldados de Jesucristo con la conferencia Expositores, así que estoy agradecido por eso. Y bueno, mi familia, casado con Juliana, una mujer hermosa, pero sobre todo una mujer de Dios que ama al Señor, que sirve al Señor de las maneras que ella puede. Ha escrito varios artículos ahí en Soldados de Jesucristo también para iniciativas femeninas. Y bueno, tengo un hijo que se llama Santiago y estamos planeando nuestro regreso para Colombia el próximo año, en marzo, si Dios lo permite, para plantar una iglesia en la ciudad de Cali. Entonces, para los que escuchan este podcast, por favor, oren por eso, para que Dios abra puertas, para que Dios nos dé todo lo que necesitamos para comenzar una nueva iglesia ahí en Cali, Colombia, que es mi país y pues el lugar donde planeamos regresar. Sería bueno también comentar sobre lo que dice Santiago, que Un hay placer que estés algunas con personas, nosotros, Santi. hay algunas personas del equipo de voluntarios soldados de Jesucristo que están con Santiago en esta iniciativa de plantación de iglesia. Así que si alguien en Cali anda buscando una iglesia para congregarse, puede escribir a alguno de los chats, de los canales de Soldados de Jesucristo, y los vamos a poner en contacto para que pues sepan que pronto va a estar por allá. Así es. Así es, gracias Rudy, muchísimas gracias por eso. Gracias Santi por estar aquí, como te dije, es un honor tenerte, es un privilegio tenerte y pues en estas semanas hemos estado hablando del orgullo y la humildad. Este tema ha sido, lo decidimos como lanzamiento de Hombre Renovado porque es un tema muy importante para el hombre cristiano. El orgullo mata relaciones, el orgullo destruye iglesias, el orgullo hace caer a pastores en pecado, porque el orgullo es esta actitud de independencia de Dios, decir con nuestras actitudes y acciones y pensamientos, Dios, no te necesito, yo puedo vivir independiente de ti. O decir también, yo soy superior a los demás, a otros, yo soy superior a otras personas. Entonces, Santi, tú te convocamos aquí, te invitamos para hablar de qué dicen los libros poéticos acerca del orgullo. ¿Qué dice Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares acerca del orgullo? Y hemos estado considerando las semanas anteriores el tema de la humildad, el orgullo y también lo que dice el Pentateuco acerca de este tema tan importante en la vida del cristiano. Ahora, ¿por qué, Santi, el orgullo es tan destructivo para el cristiano, para el hombre cristiano? Sí, yo primero comenzaría hablando no solo del hombre cristiano, sino el hombre en general. Y yo creo que es importante destacar eso porque el orgullo es la raíz del pecado que termina enviando a toda persona que termina en el infierno. El orgullo es lo que está detrás. Todos los seres humanos nacemos en una condición de depravación completa, apartados de Dios, muertos espirituales, y esa muerte espiritual se refleja especialmente en una rebeldía en contra de Dios. Así que yo creo que la expresión de orgullo más fuerte y la expresión de orgullo más destructiva es cuando el hombre es orgulloso delante de Dios. Una persona que se revela ante la palabra de Dios, una persona que es altiva a los mandamientos del Señor, que no se sujeta a su palabra, es alguien que es orgulloso delante de Dios y está dando una muestra de que finalmente va a morir en sus pecados, en sus delitos y va a ser condenado eternamente. Así que el orgullo, pensándolo de una manera general y global y hablando de hombres específicamente, todo hombre nace en una condición de orgullo delante de Dios y a menos de que se arrepienta de su pecado, no solo del orgullo, sino de todo el pecado en su vida, va a morir en esos pecados y va a ser condenado. Hay una frase que leí en estos días que la dijo un puritano irlandés que se llama Robert Trail y él dijo, si una persona confía en su propia justicia, rechazará la justicia de Cristo. Pero si confía en la justicia de Cristo,
rechazará la suya propia. Así que ese es el inicio para combatir realmente contra el orgullo. Todo hombre en esta tierra tiene que comenzar abandonando toda justicia propia para salvación y aceptando solamente la justicia de Cristo. Yo creo que eso es una buena base para comenzar. Y no solo dentro del pueblo cristiano, sino en general. Esa es la realidad que todo ser humano necesita reconocer. Si nosotros podemos resumir la salvación, pudiéramos decir que la salvación comienza con un paso de humildad. No sé si eso lo podemos compartir aquí entre todos. ¿Qué opinan ustedes? O sea, para ser salvo, tienes que venir a admitir que no puedes con tu propia justicia y eso requiere humildad. Ese es un paso de quebrantamiento del orgullo y humillación. Realmente la salvación es humillación. La salvación es reconocer que mi justicia no es suficiente. Mis buenas obras no son suficientes, no alcanzan. Es venir con las manos vacías a recibir el regalo de Dios. Y eso de recibir un regalo requiere la humildad de quien lo recibe. Es cierto, Daniel, y sobre todo en esta época donde los motivadores y los libros de autoayuda y muchas cosas son tan populares y están hablando tanto de usted puede ser el campeón que quiera ser, usted mire al espejo todos los días y diga esto, y tanto el ego alimentándole a uno y queriendo decir que uno está en control de todo. Y bueno, para aquel que no tenga a Cristo, podrá pensarlo así, pero para un cristiano tiene que comprender que la providencia de Dios está por encima de todo. Y entonces es definitivamente el decir, ok, sí, yo no puedo, soy inútil, soy incapaz. Así que estoy muy de acuerdo con ese comentario, con esa frase, Daniel. Sí, definitivamente. Imag Perdón, Daniel, y es destructivo, es nocivo. eh, y qué lindo que Dios, como vamos a ver hoy en los libros poéticos, y estaba pensando, claro, vamos a ver en los libros poéticos un lenguaje muy poético, muy especial, pero igual nos va a pegar, nos va a confrontar con ese lenguaje poético y nos va a ayudar a diagnosticar esa gangrena del orgullo y va a ser una bendición, lo digo, pero también doloroso ver a través de estos libros poéticos y evaluar nuestro mismo pecado y mantenernos alerta, ¿no? Creo que siempre es fundamental para el creyente. Así es. Imagínense a Pablo, estaba pensando mientras Santi hablaba, la humillación que debió haber sido para él venir a Cristo. Sí. El tipo lo tenía todo, y tenía la mejor educación de su tiempo, quizá el mejor intelecto de sus tiempos. Era un hombre con mucho futuro en el campo de la vida judía, del judaísmo del primer siglo. Era un hombre estudiado bajo los pies de los mejores maestros de su tiempo, que tenía un potencial grandísimo. No sé, me imagino a los líderes judíos viendo a Pablo, el joven de 20 años, defendiendo tanto la ley, defendiendo tanto a Moisés, viviendo tan rectamente como un fariseo de primer nivel. Me lo imagino ya de 60, 70 años como un gran líder del judaísmo de su tiempo, con grandes prospectos. Y él dice en Filipenses 3, yo tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Todas estas cosas eran cosas en las que él se gloriaba, de las cuales él estaba orgulloso. Pero después dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo humillante que tuvo que ser la conversión de Pablo, ¿no es cierto? Y toda persona que viene a Cristo en un sentido u otro tiene que ser humillado cuando Dios le revela su pecado, humillado cuando Dios le revela que no tiene nada que ofrecer, humillado también con las doctrinas de la gracia, cuando se da cuenta que es porque Dios lo eligió de su pura misericordia, de su pura gracia, que él no tuvo nada que ver
con su salvación. Dios lo eligió eternamente, lo predestinó, Dios lo santificó, lo justificó en Cristo Jesús. Y él solo está recibiendo todo esto que Dios le ha regalado. Eso es humillante. O sea, la salvación de una persona empieza por una humillación, por un quebrantamiento del orgullo. Y te das cuenta de tu absoluta incapacidad realmente cuando el Señor abre tus ojos espirituales, ves tu absoluta incapacidad, incapaz completamente de alcanzar salvación y te rindes completamente sabiendo que lo necesitas solo a Él, que Él es tu única esperanza y ese orgullo que antes tenías, esa valentía de yo sé, yo puedo, incluso si creciste en la iglesia, sabes las cosas, sabes, estás tratando por tus medios o aunque no estés tratando, estás pretendiendo vivir tu vida como tal y el Señor abre tus ojos y te ves incapaz y corres a Él. Yo recuerdo ahorita mientras decías, Daniel, recuerdo mi situación, escuchando la palabra y el Señor convirtiendo mi corazón y reconociéndome y viéndome pecador en ese momento, derramando lágrimas y diciendo, Señor, heme aquí, sálvame, sálvame, te pido perdón. Y es en ese momento que te sientes pecador, te sientes culpable, sientes que no hay ninguna esperanza y solo Jesucristo. Y es como dirían, la última humillación en un sentido y al mismo tiempo cuando lo haces y cuando lo abrazas a Él como Salvador y Señor, es el comienzo de tu valor, es el comienzo de tu dignidad como ser humano y es hermoso ver eso. Así es. Santi, si quieres compartir algo, tienes que quitar tu mute. Eso que menciona Dani de Pablo, vino a mi mente porque ayer justamente estuve predicando sobre Pablo y comúnmente para nosotros los que somos predicadores como que tenemos unas ideas de Pablo y es uno de nuestros superhéroes, ¿cierto? Pero comúnmente no vemos que esa vida de humillación de Pablo que comenzó en su conversión continuó por el resto de su vida. Así que Pablo fue humillado con golpes, fue humillado con el desprecio de personas en la congregación y hay un pasaje que me impacta mucho que es 2 Corintios 10:10 cuando él dice, porque ellos dicen las cartas son severas y duras, pero la presencia física es poco impresionante y la manera de hablar menospreciable. Pablo diciendo que eso pensaban de él algunos. Decía, bueno, cuando escribe se ven tremendas cartas, pero cuando lo vemos en persona era como que este no era el super Pablo que nos imaginábamos. Y es algo que a veces no vemos de la vida de Pablo. Fue como humillado vez tras vez, pero eso permitió que en esa debilidad él fuera fuerte en el Señor. Así es, gracias Santi, de verdad, y gracias hermano por compartir, Josué, tu testimonio, parte de él. Con esto concluimos nuestro segmento hablando de el orgullo como algo que obstaculiza la salvación de una persona, ¿no es así? Ahora pasemos a nuestro segundo segmento, el orgullo y la humildad en el libro de Job. Cuando nosotros abrimos la Biblia en el libro de Job, nosotros escuchamos estas palabras tan impresionantes. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Incluso Dios mismo dice a Satanás de Job, ¿no has considerado a mi siervo Job, que hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Job era un hombre intachable. Tenía negocios, era intachable en sus negocios. Tenía 10 hijos, era intachable en su paternidad. Tenía su esposa, era intachable en su matrimonio. Tenía amigos, era intachable en su relación con ellos. Atendía a los pobres y lo leemos a través de el libro de Job. ¿Qué nos enseña el libro de Job sobre la humildad y el orgullo? Lo más interesante, y hablando de el orgullo y la humildad en los libros poéticos, es que creo que estos libros en particular no solamente nos diagnostican el problema del orgullo, sino que nos dan una ruta para combatirlo.
Pero específicamente hablando de Job, yo creo que hay dos verdades trascendentales que están ahí. Creo que la principal verdad que está en el libro de Job es que la salvación de aquellos que son verdaderos hijos de Dios, la fe de un verdadero hijo de Dios es indestructible. O sea, no hay nada que la pueda destruir. Si el Señor ha puesto fe verdadera en alguien, va a perseverar hasta el final porque es Dios mismo quien persevera esa fe. Pero ahí aparece algo y es entonces las pruebas y los sufrimientos en ese hijo de Dios, lo que producen en nosotros es mayor humildad, ¿sí? Y es lo que podemos encontrar en el libro de Job, en Job 40, cuando Job termina, después de todas las humillaciones, después de todo el dolor que ha experimentado, un versículo que siempre me ha impactado mucho, pero ahí en Job 40, del 2 al 5, cuando él termina diciendo, ¿qué voy a decir ante Dios, ante el Todopoderoso? ¿Cómo voy a contender contra él? Y Job termina respondiendo y dice, he aquí que yo soy insignificante, ¿qué puedo yo responderte, Dios? Mi mano pongo sobre mi boca. Es decir, es como me callo. Y yo creo que esa es la actitud en la que nos debemos mantener delante de Dios. Yo veo demasiada irreverencia hoy en día de, de los que se llaman cristianos, de los que se llaman evangélicos delante de Dios. No hay un temor reverente a Él. Y yo creo que el libro de Job nos muestra que las pruebas lo que hacen es que nos hacen menguar y recordar que Él es Dios y nosotros somos simplemente sus criaturas. Y ese sería un buen inicio. Pongo mi mano y qué me voy a atrever yo a contender. Pablo usa la misma argumentación en Romanos también. Cuando alguien quiere cuestionar a Dios, sus designios, lo que hace, por qué él elige, por qué hace esto o lo otro. Pablo ni siquiera da explicaciones de por qué lo hace, simplemente dice, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que eres solamente un vaso de barro para contender contra el Creador? Y yo creo que eso es lo que más se ve en nuestros días, es como una actitud de que el hombre se cree Dios y viene a cuestionar lo que Dios hace o viene a cuestionar por qué está sucediendo, por qué está sucediendo esto o aquello. No, más bien deberíamos preguntarnos por qué seguimos con vida después de todas las rebeldías que hemos hecho contra Él. Así que el libro de Job nos muestra que las pruebas son un instrumento de Dios para doblegar ese carácter tan orgulloso que tenemos. Sí, primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Y el punto es que vamos a tener vidas, en nuestra vida vamos a tener pruebas, vamos a tener dificultades. El evangelio que promete un camino color rosa, todo es felicidad, no es un evangelio verdadero. El mismo Jesucristo dice, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y creo que algo muy importante en Job es poder ver que pruebas van a haber en la vida. Creo que si comenzamos aquí a tirar sobre la mesa los cuatro, las distintas pruebas y sufrimientos que hemos pasado o que estamos pasando, o que quizás algunas pasaremos toda nuestra vida por algún tema de enfermedad o así, todos vamos a coincidir, van a venir las pruebas. Pero al igual que Job, es un punto donde tenemos que ir a humillarnos al Señor y decir, Dios, no puedo, soy incapaz, tiro mi orgullo ahí y vengo ante ti, mi único refugio. Algo bueno de aclarar con esto de las pruebas es que la prueba en sí misma no santifica ni hace humilde a la persona. Así Hay es. personas que cuando pasan por pruebas y dificultades se endurecen más contra Dios. Se Sí, vuelven como que quieren pelear contra el Señor. Pero si somos hombres renovados, hombres que dejamos que el Espíritu Santo nos transforme, debemos ver las pruebas, claro, causan dolor, nos duelen, pero debemos verlas como una oportunidad para ser aplacados y decir al Señor, bueno, no quiero desaprovechar mi prueba, no quiero desaprovechar este dolor, sino que si ya estamos pasando por una situación difícil, algo que duele en nuestra vida financiera, en nuestras relaciones familiares, algo que está causando dolor en nuestra vida, bueno, aprovechémoslo y decirle, Señor, que esto me ayude a ser transformado a la imagen de Jesucristo. sí, podríamos decir como el título de un libro que de John Piper, podríamos decir cristiano, hombre renovado, no desperdicies tu prueba.
Buen título de un libro, Así Rudy. es, Sí, en, así es. en Job 40, después de haber dialogado Job con el Señor, le dice, aquí yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Evidentemente no era fácil, para nada. O sea, Job es ese ejemplo de ese hombre sufriente y cómo el Señor termina todavía santificándolo más, todavía trabajando más en su vida, como dice que de oídas lo había oído, que ahora sus ojos lo ven, y vemos en Job ese proceso de la prueba, cómo salió renovado realmente, cómo salió un hombre renovado, cómo él reconoce que no es nada ante el Señor después de que el Señor le cuestiona. ¿Estabas tú ahí cuando yo creé todo? ¿Estabas tú ahí? ¿Qué me puedes decir tú a mí? Y realmente creo que inicialmente cuando viene una prueba tendemos a ese preguntar, aunque no lo digamos audiblemente por temor, pero se nos pasan esos pensamientos. Como decía Santi, la prueba en sí misma no va a transformarnos, pero también es cierto que un verdadero hijo de Dios no no deberíamos actuar como necios y ensoberbecernos, sino al contrario, humillarnos bajo su poderosa mano, sabiendo que Él está en control de nuestras vidas, sabiendo que Él está en control de las circunstancias, que todo va ahora para bien si somos sus hijos. Y yo he visto, y creo que todos hemos visto, cuando un hijo de Dios verdadero es probado, es refinado a través de esa prueba, salimos más mansos, hombres, mujeres que han sido probadas muy duramente y vemos cómo el Señor obra humildad en ellos, obra un hombre más manso y eso es lo que queremos, eso es lo que queremos como hombres realmente decir, Señor, gracias por lo que estás mandando, gracias porque me estás puliendo, porque esta esquinita de la vasija estaba un poco malita, mal formada y tú a través de esa prueba, a través de lo caliente de esa prueba estás formando, aunque no me gusta, no me parece, yo lo hubiera hecho tal vez de otra manera, pero qué lindo es someterse, confiar, decir, Señor, gracias y te adoro, te alabo en medio de la prueba y la dificultad porque confío en tus propósitos para mi vida. Es bueno saber que en la prueba vamos a poder conocer realmente a Dios. Y es interesante que el libro de Job también enfatiza eso, en Job 42, el versículo 5, cuando dice, he sabido de ti solo de oídas, Mm. pero ahora mis ojos te ven. Por eso me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza. Así que qué buena oportunidad ver las pruebas en nuestra vida como una oportunidad, sí, para ser humildes, pero en esa humildad y ahora que estamos completamente quebrantados, poder decir como Job, ahora sí te conozco, Dios, ahora sí veo tu poder, ahora sí estoy conociendo realmente el Dios que tal vez por mucho tiempo proclamé que creía, que dije que tenía convicciones en ciertas áreas de la teología, porque eso, creo que hablando especialmente en este podcast que está dirigido para hombres renovados o que quieren conocer la palabra de Dios, que tienen nuevo entendimiento de la teología, creo que llega ese punto en nuestra vida, ¿no? Donde hay un conocimiento intelectual, un entendimiento, por ejemplo, de la soberanía de Dios, y hoy en día hay muchos hablando de la soberanía de Dios, y que qué bueno que Dios es soberano, poderoso, grande, pero cuando viene la prueba en nuestra vida, ese es el momento para poner a, a prueba si estamos realmente creyendo lo que realmente decíamos que creíamos. Si creíamos que Él era soberano, bueno, entonces el momento de la prueba es descansar en su soberanía. Charles Spurgeon decía que para un hijo de Dios, la soberanía de Dios era como la almohada donde podía recostar su cabeza. Así que las pruebas son esa oportunidad para conocer a Él y que nos pase lo que le pasó a Job, ¿no? Como yo de oídas, yo como que te había oído antes, pero ahora que pasé por la prueba y he sido sustentado solamente en ti, ahora puedo decir que te conozco realmente. Así es. De verdad que las pruebas son una bendición del Señor. No es fácil llegar a reconocerlo, pero son una bendición. Y lo que mencionaba Santiago es, gracias por recordar esa parte, que no necesariamente la prueba asegura un refinamiento
de nuestro carácter. Y a veces no podemos dar por sentado cuando veamos a otra persona, a otro creyente que, que está pasando alguna dificultad y decir, no, va a salir de ahí humilde, va a salir fortalecido. No podemos asegurarlo. Y creo que cuando veamos a alguien de esa forma, tenemos que orar para que esa prueba sirva para la gloria de Dios, para que ese hombre tenga deleite en el Señor y que en verdad el orgullo sea cada vez más hacia abajo y la humildad o la confianza en el Señor crezca. Así es, hermanos. Yo me gusta leer libros acerca del sufrimiento, porque yo creo que es una realidad de la vida en esta tierra, el sufrimiento. Sí. Tenemos que esperar el sufrimiento como esperamos el día de mañana, literalmente. Y hay muchos de nosotros, y yo lo he visto en el ministerio pastoral, muchos creyentes que no están preparados para el sufrimiento, no quieren el sufrimiento, rechazan el sufrimiento, pero el sufrimiento es una manera en la que Dios trabaja con nosotros, con sus hijos. Y leyendo un libro de Elizabeth Elliot, esta hermana que fue esposa de Jim Elliot, el famoso misionero que fue muerto en Ecuador, esta hermana enviudó 3 veces y sufrió tanto en su vida, pero ella escribió un libro que fue publicado hace poco, el sufrimiento no es en vano, creo que se llama, o lleva un título parecido, y ella escribe, las cosas más profundas que he aprendido en mi propia vida provienen del sufrimiento más profundo, y de las aguas más profundas y de los fuegos más calientes han surgido las cosas más profundas que conozco acerca de Dios. Yo creo que como Dios lo hizo con Job, lo pasó por sufrimiento para refinarlo, para hacerlo más humilde, de manera que él, después de hablar en el libro, puede decir, pongo mi mano sobre mi boca. Ahora yo te pregunto, Dios, y tú me enseñas a mí en lugar de yo estar cuestionándote. En el capítulo 42 vemos esa frase también. Eso mismo que Dios hizo con Job, creo que lo hacía con Pablo continuamente. Pablo le pidió 3 veces a Dios que le quitara el aguijón de su carne, pero Dios le dijo, bástate mi gracia. Dice la palabra del Señor ahí en 2 Corintios 12, versículo 7, el propósito del sufrimiento de Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Es increíble cómo Dios usa el sufrimiento para traernos en humildad, en dependencia de Él. Y en estos últimos meses, una de mis oraciones de corazón a Dios ha sido, Dios, yo prefiero sufrir que después ser humillado por mi orgullo, por la presencia del orgullo en mi vida. Entonces, manténme humilde, cueste lo que cueste. Es una oración muy atrevida de mi parte y pues conozco mi corazón y por eso la hago. Señor, manténme humilde. Quiero de verdad ser una persona humilde. Muéstrame las áreas de orgullo que yo no estoy viendo en mi vida, como oraba el salmista, ¿verdad? Líbrame de las soberbias. Líbrame de mis pecados ocultos. Y el sufrimiento es una manera en que Dios trabaja en nosotros para mantenernos en humildad y dependiendo de Él y no creyéndonos superiores a otros, más importantes que otros. Cuando vemos nuestro sufrimiento, vemos nuestra debilidad, nuestra incapacidad, nuestra impotencia. No tenemos todo bajo control, no tenemos la vida ordenada como quisiéramos o como suponemos, pero es Dios quien tiene todo bajo control. Así que a través del sufrimiento, Él nos quita el control de nuestras manos, nos pone en situaciones que no podemos controlar. Y eso es bueno para nosotros, eso es bueno. Una vez escuché a un pastor decir, cuando llegue el sufrimiento a tu vida, no pelees contra él, más bien dile, ven, haz todo aquello para lo cual fuiste enviado por Dios. Yo creo que esa es una correcta actitud de nuestra parte. Es difícil, como decía Rudy, no es fácil enfrentar el sufrimiento, pero es bueno, es bueno para nuestra alma y para mantenernos en dependencia de Dios y no creernos superiores a otros.
Y es Con algo, esto, sí, Josué. perdón, y es algo solo porque, claro, yo me ponía también o sea, pensando para mí lo que tú dijiste también, es algo que necesitamos orar para cada uno de nosotros y también orar los unos por los otros, sinceramente, porque es certero que van a venir pruebas, que van a venir dificultades y oremos que esas dificultades, esas pruebas que vengan a nuestra vida y a la vida de los que amamos, de nuestros hermanos en la iglesia, aplaquen también nuestra altivez y que seamos más, que seamos conformados a la imagen de Jesucristo también. Realmente ese es nuestro anhelo, crecer, estimularnos al amor y las buenas obras y el Señor que use todas esas pruebas que seguro vendrán y están viniendo y vendrán en nuestra vida para hacer su obra perfecta. Así es. Muchas gracias, Josué. Con esto terminamos ese segmento sobre el orgullo y la humildad en el libro de Job y pasamos al siguiente segmento. Este siguiente segmento es acerca del orgullo y la humildad en los salmos. Santi, los salmos son un libro de 150 capítulos, son 150 canciones del pueblo de Israel y del pueblo de Dios. Hay mucho que cubrir en los salmos, pero en términos generales, ¿qué nos dice este libro acerca del orgullo y qué nos dice acerca de la humildad? Yo creo que si lo pudiéramos resumir, el libro de los Salmos nos enseña que Dios es cercano al hombre que busca la humildad y Dios es lejano al hombre orgulloso. Y yo creo que solamente eso debería hacernos temblar y pensar bueno, cómo estoy tratando yo de vivir mi vida. Porque creo que ningún hombre que está en el Señor quisiera que Dios lo mirara de manera lejana. O sea, qué pavor me da a mí pensar que mi trabajo, mi ministerio, algo que yo estoy haciendo, Dios lo está viendo de lejos. Y que a mí me causa terror solamente pensar que Dios esté como, sabes que yo te estoy dejando hacer tu mundo, tu reino ahí solo. Y te estoy dejando solo, te estoy dejando libre para que lo hagas a tu propia manera. Y Claro. eso me causa terror. Y lo mismo puedo pensar en que Dios estuviera lejano a cómo dirijo mi familia, mi trabajo, mis estudios. O sea, lo que enseña el libro de los Salmos es que Dios es cercano al humilde. Dios es cercano al humilde. Y como ya lo hemos dicho en los episodios anteriores o en los segmentos anteriores, primero se trata de una humildad que reconoce a Jesucristo como el único medio de salvación. Pero en otras maneras prácticas también el libro de los Salmos nos enseña cómo buscar la humildad. Y hay varios salmos en los que puedo pensar, pero por ejemplo, cómo Dios se acerca a los humildes. Por ejemplo, en el Salmo 17 dice que Dios escucha las peticiones de aquellos que son humildes, de aquellos que son mansos. También dice que Dios sacia con abundancia a aquellos que son humildes. También dice que le guía por caminos adecuados, por el camino justo y correcto. En el Salmo 25:9 dice que a los humildes les guía por caminos adecuados. Se relaciona de manera cercana, como ya lo mencioné, con los humildes en el Salmo 138:6. Y un salmo hermoso en el Salmo 147:6 dice que a su tiempo exaltará a los humildes. El humilde no está buscando la exaltación, pero Dios a su tiempo, a ese que es realmente humilde, no que se hace el humilde, sino que realmente humilde, Dios a su tiempo lo exaltará. Sin embargo, todo lo contrario sucederá con el que a sí mismo está buscando crear un castillo. Dios dice y usa la palabra derribar muchas veces. En el Salmo 18:27 dice que está listo para derrumbar y derribar a todo el que se exalta. Antes de la caída está la altivez de espíritu. Ese pasaje y esa frase se repite en varias porciones de la escritura. Y algo que me impacta, y con esto quiero cerrar la idea, es que en el proceso de su vida, en la exaltación del orgulloso, pues piensen en esto, en ese tiempo de su vida, pues él no se estaba dando cuenta y estaba pensando que todo estaba saliendo bien. Hasta podía ser engañado pensando que Dios estaba respaldando eso.
pero lo que pasa es que sube y sube y sube para luego ser derribado. Así que es algo para estar muy atentos en el día a día, porque es tan fácil engañarnos y creernos que porque estamos tal vez subiendo, creciendo, si no lo estamos haciendo con la actitud correcta, podemos engañar a todos, pero Dios sí sabe lo que está pasando ahí y Dios sí sabe cuáles eran las motivaciones internas que habían. Y esa frase derribar muchas veces se describe como derribar a un árbol alto. Así que el Señor a veces permite que el árbol o la palmera suba alto para que la caída sea más fuerte y si somos sus hijos, pues sabemos que es para disciplina y para nuestra restauración, pero si somos sus enemigos, finalmente va a ser para juicio eterno. Oh, gracias por eso, Santiago, de verdad. Esa parte de recordarnos que cuando va todo para arriba y puede caer un solo es algo a tener presente siempre. Y lo interesante también, o lo bello de los salmos, es que nos hacen pensar en nuestro orgullo y la necesidad de humildad en relación de quién es Dios, porque nos está mostrando constantemente quién es Dios. Nos dice el Salmo 19 al iniciar: los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Salmo 23 en su primer versículo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. El 99, el Señor reina, estremezcanse los pueblos, sentado está sobre los querubines, tiemble la tierra. Entonces, y podemos seguir, y lo que vamos a ver es que nos muestra la grandeza de Dios. Y cuando pensamos en la grandeza de Dios, y cada vez vemos un versículo, vemos un salmo, y vemos cómo Dios se va haciendo más y más grande, nos vamos haciendo más y más pequeños nosotros. Y eso es una hermosura de los salmos, ver que nuestro orgullo se cae al suelo cuando pensamos en quién es Dios. Así es, Rudy. Gracias por compartir eso, Santi, también. Cuando nuestra iglesia comenzó en este proceso de tener que reunirnos por videollamada, por Zoom, por otros medios en línea, decidimos empezar a estudiar los salmos y estudiamos salmos como 4 meses. Cubrimos muchos de ellos los días de estudio entre semana. Y una de las cosas que yo vi en este estudio de los salmos es hombres necesitados que acudían a Dios por ayuda. Y eso solo lo puede hacer alguien humilde. Eso no lo puede hacer alguien orgulloso. Alguien orgulloso mira en sus recursos, mira lo que tiene él en su arsenal para seguir cubriendo necesidades, para salirse con la suya, para salir de un problema, para salir de una situación difícil. Entonces en los salmos yo me di cuenta que cada día nosotros como creyentes tenemos la oportunidad de confiar en Dios, pero siempre nos enfrentamos a una decisión. En esta situación, o confío en Dios o no confío en Dios. Esa es una decisión, creo que minuto a minuto en nuestro día a día. ¿Confío en mi sabiduría o en la sabiduría de Dios? Para tomar decisiones, para solucionar problemas en mi hogar, para tratar situaciones laborales. O confío en Dios y en su sabiduría, o confío o no confío en Dios y en su sabiduría. Entonces, en los salmos, yo he visto a hombres que corren a Dios. Están en situaciones de aprieto, hasta en situaciones de muerte. David escribe desde una cueva cuando Saúl estaba persiguiendo. Dios, ayúdame, ¿a quién tengo yo en los cielos, sino a ti? Dice el salmista en Salmo 73, en Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde viene mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, del Señor, que hizo los cielos y la tierra. La actitud de alguien humilde es una actitud de alguien que necesita a Dios, que corre continuamente a Dios. Por eso es que el orgulloso no puede orar. La falta de oración no es un problema de falta de tiempo, es un problema de orgullo, porque tú no oras, entonces le estás diciendo a Dios, no te necesito. Claro. No te necesito, no tengo necesidad de ti, yo puedo con mis propios recursos, yo puedo con mi propia sabiduría.
Y eso es mortal para la vida del cristiano, eso es fatal para la vida del cristiano. Y en el mundo de soldados de Jesucristo, en el mundo reformado, tenemos muchas conferencias acerca de doctrina, ¿no es cierto? Doctrinales en el sentido de disertar y exponer que es necesario y es bueno, no me malentiendan. Disertar y exponer sobre doctrinas claves, pero quizá, o por lo menos yo no he conocido de una conferencia donde se hable sobre la oración, donde se exponga sobre la oración. O sea, estamos bastante enfocados en este tema teológico doctrinal que deja casi aparte la vida de una dependencia de Dios en oración. Y como nosotros hemos dicho en semanas anteriores, a veces nosotros nos llenamos de libros y de contenido teológico y llega un momento donde nos exaltamos a nosotros mismos hasta por encima de nuestros pastores, creyéndonos más sabios que ellos. Y hasta llegamos a decir, ¿y estos qué saben? ¿Y esta gente qué sabe? ¿Qué me tiene que enseñar a mí este maestrito de escuela dominical? Porque nos llenamos la cabeza de conocimiento, pero si vamos a preguntar, ¿cómo está tu vida de oración, hermano? Yo sé que tú tienes mucho conocimiento teológico, doctrinal, has leído la institución cristiana de Calvino, has leído a Bavinck, has leído a John Piper y a John MacArthur. A ver, ¿cómo está tu vida de oración? Y como decía, creo que Pink, A.W. Pink, lo que un hombre es en sus rodillas, sobre sus rodillas delante de Dios, eso es lo que él es y nada más. El orgulloso no ora, pero en los salmos vemos a hombres que están orando, 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 continuamente acudiendo a Dios. Y quizá para evaluar si somos orgullosos o no, tenemos que preguntarnos, ¿estamos orando? Yo creo que todos tenemos amplitud de espacio para seguir creciendo en nuestra vida de oración, ¿no es cierto, mis hermanos? Totalmente, Daniel, gracias por traer la atención eso también de la oración y cómo realmente me hizo pensar mucho eso de cuando no oramos también es un tema de orgullo, de falta de humildad. Y recordaba el Salmo 73, Salmo de Asaf, como pasó similar. Es evidente que el autor no estaba dependiendo del Señor, por lo que le voy a leer ahora, pero dice en el 73:3 que estuvo a punto, pues en el 2, estuve a punto de caer, por poco se resbalaron mis pasos. Versículo 3, sentí envidia de los arrogantes. Él estaba sintiendo envidia de los arrogantes, evidentemente no estaba cerca del Señor, no estaba orando al ver la prosperidad de esos malvados. Y dice en el versículo 17, hasta que entré en el santuario de Dios, hasta que acudió al Señor, hasta que el Señor le hizo ver, hasta que entendió realmente que estaba queriendo ser como esos orgullosos. Había orgullo de él de cuestionar inclusive, Señor, ¿por qué estos están prosperando? Son orgullosos. Había orgullo de él de cuestionar al Señor, de decir, ¿por qué a ellos les va bien y a mí no? Y luego entiende, dice en el 21 que se había llenado de amargura, su corazón sentía punzadas, era torpe, no entendía el Señor. Luego que él regresa a él, que va al santuario de Dios a orar, a estar con él, a comprender lo que él había revelado en su palabra, él entiende y le dice en el 24, me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. ¿Quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y vemos en el salmista a alguien diferente, habiendo reconocido su orgullo, que estaba anhelando ser como esos orgullosos. Y vemos cómo a través de esa oración, de haber acudido al Señor, a su palabra y haber acudido a Él en oración, vemos como Él radicalmente cambia y ahora se torna en alguien que quería ser como los impíos, como esos orgullosos que él mismo referencia y dice ahora en el 26, más la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Eso es lo que debe ocasionar en un hombre humilde, un hombre orgulloso, como bien decía Daniel, no va a querer orar, no va a querer acudir a la palabra, sino que va a tratar de depender de sus fuerzas, pero cuando el Señor obra humildad en nosotros y nos humillamos y venimos a Él, a su palabra y en oración, reconocemos que nuestra porción es Dios y que eso es suficiente y estamos contentos con eso y podemos terminar diciendo como el salmista, he puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y
En Salmo 39:4 hay una oración que como iglesia la hacemos a menudo. Y el Salmo 39:4 dice, hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. Nosotros lo hacemos como iglesia y como pastores en la congregación, que Dios me permite servir a menudo esta oración, porque si nosotros no sabemos cuán frágiles somos, no vamos a depender de Dios, nos vamos a creer superiores a otros. Como decía Santi, vamos a subir, y nuestro orgullo y la caída va a ser muy grande, porque nos creímos fuertes, pero el que piensa estar firme, mire que no caiga. 1 Corintios capítulo 10. Salmo nos enseña muchísimo acerca del orgullo y la humildad y podemos seguir hablando horas solamente acerca de los salmos, pero tenemos que pasar a nuestro siguiente segmento. Y este próximo segmento queremos hablar del orgullo y la humildad en Proverbios y Eclesiastés, que ya solo en Proverbios tenemos suficiente contenido para hablar acerca del orgullo, tanto que habla Proverbios acerca del orgulloso. Y pues para recordar, ¿no es cierto? Solo refrescar un poquito, Proverbios es, desde el comienzo de Proverbios, es un padre hablando con su hijo, hablándole de la vida y le está entrenando para la vida. Y en este entrenamiento, este muchacho tiene que saber lo tanto que tiene que luchar contra el orgullo, lo tanto que Dios odia el orgullo. Así que, Santi, ¿nos puedes compartir algunos de los principios más importantes que Proverbios y Eclesiastés nos enseñan acerca del orgullo? Y yo creo que principalmente al ver que es un tema que se trata extensamente en el libro de Proverbios y donde uno puede obtener sabiduría para vivir la vida, hay algo que he pensado en cuanto al orgullo y creo que el peor engaño que podemos tener en nuestra vida para combatir el orgullo es pensar, bueno, yo no soy orgulloso. Si pensamos de esa manera, creo que ya fuimos orgullosos. Así que yo creo que el punto es combatirlo todos los días de nuestra vida, darnos cuenta que necesitamos. Y hay una doctrina que es fundamental y es la doctrina de la depravación total. Aún aunque hemos sido renovados, aún aunque hemos nacido de nuevo, yo no sé si todos ustedes están de acuerdo conmigo, pero yo creo que las obras humanas, todas, aún siendo creyentes, vienen manchadas de pecado en algo, ¿sí? Y eso es algo que me ha impactado muchísimo porque lo veo en mi propia vida, o sea, cosas que intento hacer para la gloria de Dios y de verdad hay un deseo genuino de que el Señor sea exaltado, pero algo en mi corazón, en mi mente, lo mancha de alguna manera, así sea por una fracción de segundo. Hay un pensamiento tonto, necio, y eso siempre me recuerda y realmente creo que voy a ser completamente libre del orgullo el día que sea glorificado con Jesucristo, porque es tan traicionero, o sea, hasta con los mejores actos, cuando pienso, bueno, este sí parece que va a salir completamente limpio, y cuando pienso ese momento, ahí fue que se me fue y también lo manchó. Y eso nos muestra la gravedad del pecado que hay en nosotros. Es tan dañino, tan infeccioso en nuestra vida, que creo que la única manera de luchar contra el orgullo es saber que estamos en una lucha a muerte todos los días, hasta el día que estemos en la presencia del Señor. O sea, el día que pensemos como que, bueno, es que eso ya pasó, lo del orgullo ya como que era lo de antes, un problema que tenía antes. No, esa va a ser la lucha por siempre. Y Proverbios tiene una serie de principios, 31 para ser exacto, y estar ahí todos los días, uno por día. Y algo que mencionó Dani bien valioso, que yo creo que vale la pena estar leyendo el libro de Proverbios constantemente, todo el tiempo, una y otra vez, una y otra vez. Si alguien quiere ser un hombre renovado y sabio, entonces vuélvase un experto en el libro de Proverbios. Y para eso pues tenemos que leerlo, estudiarlo, leerlo con la familia, una y otra vez, una y otra vez. Pero sí, ahí podemos mencionar en unos minutos algo de estos principios en el libro de Proverbios. No
sé si alguno de ustedes quiere mencionar algo ahorita. Nosotros venimos citando, Santi, con respecto a lo que tú dices, a John Stott, que dice que en cada etapa de nuestra vida cristiana, el orgullo será nuestro peor enemigo y la humildad nuestro mejor amigo, dando a entender que esa lucha contra el orgullo no se terminará hasta el final de nuestros días, hasta el final de nuestros días. Y yo creo que es una experiencia de todos nosotros que entre más pasa el tiempo, entre más servimos en la iglesia, más responsabilidades tenemos. Quizás si somos los que predicamos constantemente en nuestra iglesia, más visibles nos hacemos. Entonces, la tentación al orgullo es mayor y mayor y mayor. Y a quienes Dios les permite tener quizá ministerios más amplios como de escritura o tener ministerios más visibles, no solo ante su iglesia local, sino más ampliamente. Quizás algo que hemos mencionado en semanas anteriores, el ministerio en la música, el trabajo en la música es muy visible, está muy ahí enfrente de la gente. Y entre más pasa el tiempo, más te miran, más te quieren, más te admiran, más te aplauden, más tentación hay para el orgullo. Y incluso hasta en nuestro crecimiento en santidad tenemos la tentación de caer en orgullo porque estoy orando más, estoy leyendo más la palabra, estoy sirviendo más a Cristo, soy un mejor esposo que antes, entonces gloria a mí. Esa es una lucha que vamos a tener toda nuestra vida. Yo creo que es importante recordar eso siempre. Gracias, Santi. Sí, Sí, yo creo que, como sí, Santiago. alguien una vez iba a mencionar. No, no, no. Dinos, dinos. Sí, esa lucha, pero digamos pensando en consejos prácticos, y hay muchísimos en el libro de Proverbios. Yo sé que algunos de los que están escuchando este podcast seguramente también leerán el artículo sobre el orgullo y la humildad en los libros poéticos, y ahí pueden encontrar muchas referencias que luego pueden estudiar a profundidad, pero tal vez resaltando uno, y es que en el libro de Proverbios, por ejemplo, en el 25, del 6 al 7, en el 25, 27, en el 27, del 1 al 2 y el 27, 21, se, se da un principio bien clave y es: espera que otros sean quienes reconozcan tus logros. Es un principio bien sencillo y bien clave, pero hay personas que o de pronto no hablemos de otras personas. Muchas veces tenemos la tendencia a engrandecer lo que nosotros hacemos y presentarlo como algo súper importante, pero ahí hay un simple principio práctico y es, si lo podemos poner en palabras sencillas y a lo colombiano, quédate calladito, ¿sí? No andes hablando tanto de lo que tú haces o de lo que tú, o de lo bueno que eres, o de lo buen papá que eres, de lo buen esposo que eres. Espera más bien que tu esposa diga que eres un buen esposo. Espera más bien que tus hijos reconozcan que eres buen papá. Espera que tu jefe sea el que diga que tú eres buen empleado. Pero no, el Proverbios nos aclara y dice: espera que otros sean los que reconozcan tus logros. Y ahora una claridad: no estés buscando eso, porque también se puede volver algo como que voy a esperar para que otros sean los que me inflen y me exalten. No, el Señor dice: haz lo que tienes que hacer y simplemente al final di, pues siervo inútiles somos, hice lo que me tocaba hacer. A veces como Sí, queremos que exalten por algo como que era lo que teníamos que hacer. Si usted estuvo orando todos los días, pues obviamente era lo que es lo que había que hacer para buscar al Señor. Que has tratado a tu esposa con generosidad y la has tratado con amor y cariño. Pues sí, era lo que tenías que hacer como esposo. No estés esperando que te sí, exalten por lo que tienes que hacer. Y ese pasaje que está ahí en los evangelios es bien impactante porque dice: cuando hayas terminado lo que se te mandó a hacer, bien, pues simplemente di, siervo inútil, o sea, hice lo que me tocaba hacer. No estar buscando que nos inflen, y tenemos esa tendencia, ¿no? Como que nos encanta la palmadita en la espalda de, ay, mira, qué bueno que hiciste esto. Y hay sí, personas en la iglesia que se resienten cuando como que no lo reconocen. Ay, nadie me felicitó porque yo moví la silla hoy o esto, aquello. No, hazlo para que la recompensa venga de Dios. Es más, hay pasajes donde dicen que
Si lo que estabas buscando era la recompensa de los hombres, Dios dice, bueno, está bien, yo te dejo que esa sea tu recompensa. Y qué necios somos cuando cambiamos la recompensa de Dios por la felicitación de un hombre. Y que el libro de Proverbios tiene muchos principios prácticos que nos pueden ayudar a combatir en el día a día contra el orgullo. Un testimonio personal acerca de lo que dice Santi. Yo empecé a orar por las misiones y mi hermano, yo tengo un hermano gemelo, David, mi hermano está enfocado en las misiones y eh, él tiene esa pasión por llegar a otros países y movilizar misioneros para enviarlos. Y yo le mandé un texto y le dije, estoy orando todos los días por las misiones. Y él me respondió y me dice, esa es tu responsabilidad, hermano. Yo quería que él me aplaudiera, que él me dijera, wow, qué bien. Gloria a Daniel, que está orando por las misiones. Eh, queremos esa admiración y a mí me pasa después de predicar, estoy, como dice H.P. Charles, estoy pescando por cumplidos, estoy pescando por cumplidos, a ver quién me dice que prediqué bonito. Y cada domingo es una lucha en mi corazón, porque como mido, el domingo pasado me dijeron más, este domingo menos, entonces a ver qué me dice mi esposa, a ver cómo quedó todo. Y, y estoy buscando esos cumplidos, pero gracias Santi por esa exhortación. Haz lo que tienes que hacer. Y si predicaste fielmente la palabra, eso es lo que se te demanda. Eso es lo que tenías que hacer. Y miren que esta conversación, la verdad que se torna bien especial y que esto se pueda replicar en modelos de conversaciones de hombres en las iglesias. Porque Sí, este tipo de conversaciones como la que estamos teniendo aquí abierta, de corazón sincero, diciendo como Rudy, Santiago, Daniel y José somos orgullosos y luchamos contra el orgullo todo el tiempo. Esa es la forma de combatir contra esto, reconociéndolo, hablándolo, cuando un hermano se le está saliendo ahí el orgullo, hey, eso no es ir a pedir perdón una y otra vez cuando dije algo necio, que no fue adecuado, pues tengo que ir a pedir perdón y decir, hey, perdón, no lo debí decir. Pero esa es la clase de relaciones entre hombres que realmente van a permitir que se construyan edificación verdadera en la iglesia. Así que es una bendición poder, aunque este podcast sirva como una manera de modelo de conversaciones entre hombres en las iglesias. Claro. y lo que mencionaba Santiago de eso, ir a pedir perdón y todo, para quien me conoce bien sabe que llego a ser muy bromista y a veces en mis bromas soy necio y digo, ay, no debía haber bromeado de esta forma con esta persona. Mira, discúlpame por haber bromeado así. Y son cosas con las que también tengo que estar luchando y a veces no lo quiero hacer porque un poquito de orgullo, pero ¿por qué le voy a decir a esta persona si estaba bromeando? Entonces, ahí estoy luchando con mi orgullo siempre. Gracias, sí, gracias, Rudy. Yo también. A veces a uno se le pasa la broma o una palabra mal dicha o de una manera no correcta y debemos tener la humildad de hablar y también gracias, Santi, por eso, porque sí, debemos poder y eso queremos hacer también a través de este blog y podcast, de generar estas conversaciones, de ayudar al hombre cristiano a seguir renovándose, animarlo a tener conversaciones honestas y estimularse al amor y las buenas obras, que sinceramente a los hombres nos cuesta un poco más ser abiertos. ¿Cómo estás, hermano? Bien, gracias a Dios, bien. Y difícilmente uno va a decir, fíjate que hoy estoy luchando mucho con el orgullo. Difícil, yo nunca he oído que alguien me diga eso así, ¡pum! Yo creo que hasta te sorprenderías en la iglesia y no hallarías qué hacer, pero debemos tener conversaciones honestas y volviendo también un poco a lo que Santi había dicho en Proverbios 15:33, dice, el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad. Y como que a veces queremos al revés, a veces quisiéramos la honra sin la humildad y como realmente queremos simplemente la honra, que nos honren, que digan que bien predicaste, que bien tocaste la guitarra, que bien coordinaste eso, que bien limpiaste el baño, y no estamos dispuestos a humillarnos primero y que ese reconocimiento venga como algo natural. Queremos el reconocimiento sin lo previo y eso no es lo que el Señor busca. Y en el capítulo 18 está una advertencia que creo que
todos la conocemos muy bien y nos debe dar temor siempre que leemos esto. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre. Lo tocamos también ayer o durante esta semana y cómo debe servirnos de advertencia, de una luz que está ahí, cuidado, Sí. alerta. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el abatimiento, ¿no? Que no cortemos atajos, que no busquemos primero el reconocimiento ni nada, sino que busquemos honrar a Dios, busquemos hacer nuestra tarea. Qué divertido lo que dijo Daniel de su hermano, es cierto. Hagamos nuestra misión, seamos fieles en lo poco y que lo que sea que venga, que el Señor tenga para nuestras vidas, como consecuencia también de ese fruto del Espíritu, sea Él el que se lleve la gloria. Si hay algo bueno en Daniel, en Santiago, en Josué, en Rudy, que la gente nos vea, pero que vea a Jesucristo y que Jesucristo se lleve la honra, que se lleve el honor, no a nosotros, no a tu nombre, oh Dios, sino a tu nombre sea dada la gloria, tener eso remarcado todo el tiempo, que todo lo que hagamos sea con la motivación correcta, que estos proverbios sirvan de advertencia también para nuestra propia altivez, dada la tendencia que tenemos a eso. Así es. Y un comentario, porque Soldados de Jesucristo existe para apoyar la iglesia local. Un comentario para todos los miembros de iglesias locales, líderes. Hermanos, la iglesia local es muy dañada cuando tú estás esperando reconocimiento de los demás y cuando tú estás esperando el aplauso de los demás y no haces nada a menos de que se te reconozca. Y a veces no lo haces con buena actitud a menos de que se te reconozca. Eso es muy dañino para la salud de la iglesia local porque necesitamos vivir vidas de servicio desinteresado al Evangelio. Incluso si tu servicio no es notado, es oculto. Que Dios nos ayude y nos dé humildad. Antes de terminar este segmento, me gustaría hacer un par de comentarios acerca de Eclesiastés. ¿Qué nos enseña Eclesiastés sobre el orgullo y la humildad? Yo sé que podemos hablar también otro buen rato, otra buena hora, acerca de qué nos enseña Eclesiastés sobre el orgullo y la humildad. Santi, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Simplemente un comentario corto con Eclesiastés, y es que Salomón también escribe ahí diciendo que trató de buscar el propósito de la vida buscando riquezas, buscando conocimiento, buscando los placeres de diferentes maneras, y nada de esto trajo satisfacción plena, sino que todo era vanidad. Así que nosotros podemos llenarnos de orgullo tratando de llenar las expectativas en esta vida con una serie de ilusiones, ¿no? Y con posesiones o con conocimiento. Aún es interesante pensando, digamos, como los hermanos que pueden estar escuchando, tienen deseos de un día si pudiera escribir tantos libros, y aún el libro de Eclesiastés habla de eso, ¿sí? De que ni aún en los muchos libros se encuentra la satisfacción. Esto no es para desanimar al que quiera escribir, si necesitamos más escritores en el mundo hispano, sana teología en español, pero que nada de eso se nos convierta como en un castillo que estamos formando en nuestra cabeza y que es ilusorio. Lo único que es el propósito y que puede satisfacernos plenamente es temer a Dios y guardar sus mandamientos, como dice Eclesiastés 12:13. Gracias, Santi. Ahí al final de Eclesiastés habla a los jóvenes, ¿verdad? Alégrate, joven, en tu juventud. Acuérdate de tu Creador, capítulo 12, en los días de tu juventud. Y lo que tú mencionas, Santi, teme a Dios y guarda sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Y recuerdo J.C. Ryle, una frase que hemos repetido las semanas pasadas. Es difícil encontrar a un joven humilde. Entonces, jóvenes, temamos a Dios y guardemos sus mandamientos y que ese sea nuestra satisfacción, la satisfacción de nuestra alma. Con eso terminamos este segmento y ahora pasamos a este último segmento de la semana, el orgullo y la humildad en Cantar de los Cantares. El orgullo y la humildad en Cantar de los Cantares.
Santi, hay mucho que hablar aquí porque es la relación de un esposo y una esposa, es la relación de esta pareja que se ama, de esta pareja que, que se goza en el regalo del matrimonio. Y en el matrimonio, yo puedo dar testimonio personal, se refleja mucho el orgullo del corazón en nuestras interacciones. Santi, coméntanos acerca de Cantar de los Cantares. Sí, cuando comencé a hacer el estudio de el orgullo y la humildad en los libros poéticos, y bueno, en Proverbios encontré bastante, en los Salmos, en Job, pero cuando llegué a los cantares estuve tentado a decir como, bueno, más bien como que dejemos este por fuera y ando de meditar y pensar y creo que pues llegaba a la conclusión de que el libro de los cantares especialmente está reflejando una relación matrimonial en todos los aspectos, pero especialmente en la intimidad matrimonial. Y creo que hay un punto central ahí y es donde hay una relación matrimonial que no está centrada en sí mismo, o sea, que no es egoísta, sino que está centrada en cómo yo como cónyuge puedo servir al otro en todas las áreas del matrimonio y cómo yo puedo ser generoso en todas las áreas del matrimonio con mi esposa y mi esposa también hacia mí. Y entonces el centro de eso es que tenemos que luchar contra el orgullo en nuestro matrimonio, porque el egoísmo y el orgullo parecen como hermanos gemelos, ¿cierto? Entonces, el egoísmo en el matrimonio es destructivo y el libro de Cantar de los Cantares nos muestra pues toda una poesía y todo un romance matrimonial y es un recordatorio de que el matrimonio, un buen matrimonio, se vive cuando cada uno no está pensando en sí mismo y en sus demandas, sino que piensa en cómo yo puedo servir a mi esposo o a mi esposa de la mejor manera, de la manera más generosa. Y eso incluye todas las áreas. Y hablando específicamente por ejemplo, de las relaciones sexuales dentro del matrimonio y pensar de qué manera yo como un hombre renovado puedo ser no egoísta, aún en esa área de intimidad matrimonial, sino que yo soy un hombre que pienso primero en mi esposa y no estoy buscando solamente satisfacer mis deseos, mis ideas, sino que soy cuidadoso y generoso aún en esa área. Y especialmente tratándose de un podcast para hombres, pues qué bueno pensar en eso y que cada hombre pueda reflexionar y decir, aún en el área íntima, en el matrimonio, ¿soy yo un hombre orgulloso? ¿O lo que se demuestra en mi vida íntima es que yo soy un hombre más bien humilde y generoso, que estoy primero pensando en mi esposa y no solamente en mí mismo? Y creo que porque es un tema que a veces no es fácil de tratar, pero es muy importante. Y el libro de Cantar de los Cantares es explícito y es la palabra de Dios. Y creo que es algo que lleva un alto en el camino y en el cual podemos pensar en si estamos siendo orgullosos o si estamos siendo humildes en nuestro matrimonio. Y A mí me es gustaría compartir dos puntos sobre lo que estaba mencionando Santiago. El primero es que ir a Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Entonces, el amor al cual un esposo está llamado a amar a su esposa es a ese nivel. Como Cristo ama a la iglesia. Y es un punto importante porque llama al sacrificio de incluso llegar a morir, pero Cristo sabemos que no solamente murió, Él resucitó y vive. Entonces que podamos vivir cada día también para poder servirlas a ellas. Pero hay otro punto al que quería llegar, ya que Santiago estaba mencionando el tema de la intimidad sexual y sabemos que el hombre es renovado y aspiramos que también lo sean aquellos que son más jóvenes que nosotros cuatro, que somos jóvenes, que están solteros. Entonces, y sería esos hombres renovados, jóvenes, tus actitudes hoy, tus decisiones hoy en cuanto a qué ves en la noche, en las madrugadas, qué revistas estás viendo, qué estás consumiendo en las redes sociales, pueden llegar a afectar esa relación sexual para tu futura esposa. Puede llegar a afectar y deformar cómo piensas o cómo ves esa parte íntima que Dios ha dado para que la podamos disfrutar de forma que lo glorifique a Él, puede estar ya distorsionando. Entonces, es un buen momento para que aquellos jóvenes
que están solteros, que están en matrimonio, empiecen a pensar y empiecen a darse cuenta que el estar siendo adicto o consumiendo pornografía o en pláticas que no tratan de buena forma la intimidad sexual, va a afectar a esa esposa que confiamos el Señor les pueda dar más adelante. Y es que realmente la raíz del pecado de consumo de pornografía, masturbación, es el orgullo y el egoísmo, ¿sí? Sí, Una satisfacción propia que no importa y hasta aún piensa por ejemplo, en el caso de los hombres, en las mujeres como objetos y simplemente como objetos para satisfacer los deseos carnales. Es un problema de orgullo, es un problema de orgullo que, como dice Rudy, si no se trata va a ser destructivo hasta el matrimonio, por supuesto. Y es bueno ese consejo, Rudy, para los jovencitos o para no necesariamente jovencitos, pero que todavía no tienen a su ayuda idónea de advertirles, de que se cuiden, de que se guarden, de que oren por esa persona que el Señor va a proveer para ellos, porque de hecho no solo de esa manera, hay muchas maneras porque es en el matrimonio donde uno nota más su altivez, su orgullo. Yo se los dije el otro día hablándole a mi esposa acerca del orgullo y luego al segundo le estaba diciendo, le estaba diciendo algo de manera orgullosa y ella con mucha gracia me lo trajo a la atención y uno puede ver cómo salta uno tan fácilmente porque no hay una persona tan cercana. Regresando a después de predicar, que decía Daniel, buscando que tu esposa te diga, oh Daniel, qué bien lo hiciste, o Josué, o Rudy, o Santi, a veces te dicen, no lo hiciste muy bien ahora. Y uno sonríe como gracias, amor, por decirlo y por dentro te arde y te duele y sale el altivez y no hay nadie tan cercano como ella, somos uno. Y por eso duele, es realmente un reto y donde más se muestra la falta de humildad. Llegamos cansados tal vez del trabajo y en el ideal vienes pensando, wow, lo cansado que vienes, lo mucho que necesitas que te atiendan, lo que quieres que te escuchen, todo lo que te pasó a ti y olvidamos a menudo las necesidades de nuestra esposa, de nuestros hijos, así es. y que recordemos eso siempre, ¿no? De vestirnos de humildad, tal como el Señor nos modeló y sacrificarnos, como bien decía Rudy, amar como el Señor amó y ama a su iglesia y amar de esa misma manera, desinteresada, eh, sacrificándonos nosotros lo que queremos que nos satisfagan, que es, como decía Santi también, es la raíz de todo. Queremos satisfacernos nosotros mismos, por sobre todo mis necesidades, lo que a mí me gusta, y olvidamos lo que ella quiere, lo que necesita, que la escuchemos, que la atendamos, y ese es un recordatorio para realmente todas las áreas, y Cantares nos sirve de una alerta también. Así es, hermanos. Muchísimas gracias por todos esos comentarios. Quiero que cerremos trayendo el tema de Rudy de nuevo, que tocó, y Santi también, de la pornografía. José, habla un poquito de eso. Hay un libro que yo creo que es el mejor, por lo menos que yo he leído hasta el momento, sobre esta lucha con la pornografía, que es un tema tan prevalente, especialmente ahorita en tiempos de pandemia, que hay más exposición a las pantallas, más exposición a los celulares, a las computadoras. Ha habido un auge aún mayor en el consumo de pornografía. Las compañías pornográficas se están volviendo mucho más adineradas de lo que eran antes de la pandemia. Y eso está documentado. Y eso es un gran problema en nuestras iglesias y es algo que se tiene que hablar, es algo que no se puede dejar debajo de la alfombra, es algo que se tiene que hablar. ¿Cuál es el libro? El libro se llama Finalmente Libre, creo, en español salió, creo que vi una foto ayer o antier de Ted que salió Lambert, publicado en español, Ted Lambert de de, Poema. de, de Heath Lambert, correcto, está en la editorial Poema, gracias Santi. Hay un capítulo, que es el capítulo 7 de este libro, que dice, luchando contra la pornografía con la humildad, usando la humildad para luchar contra la pornografía. Y él dice, y este es el punto principal de todo el capítulo, solo hombres arrogantes miran pornografía. Solo hombres arrogantes miran pornografía. Y
él dice, si tú estás viendo pornografía, eso está fluyendo de un corazón que está lleno de envidia, egoísmo y arrogancia. La decisión es simple y clara. ¿Tú miras pornografía o eres humilde? Pero no puede ser ambos. Entonces, tenemos que regresar a este tema porque como pastor, yo tengo 10 años de ser pastor en diferentes iglesias y lo he visto en cada iglesia. Hombres luchan con la pornografía y solo algunos que son suficientemente honestos han venido a buscar ayuda, pero no todos buscan ayuda. Y yo creo que es una lucha más prevalente de lo que creemos. Es una lucha en nuestros hermanos en Cristo. Y yo Sí, creo que eso se tiene que como enfrentar en la iglesia local desde muchos puntos de vista, desde el púlpito, pero también en el uno al uno, en la lectura individual de las escrituras, en el discipulado que Dios nos permita tener con otros hermanos. Eso se tiene que ver desde muchos factores, pero quizá hablando de este tema de la humildad también, trayendo este tema como al escenario. Solo hombres humildes dicen no a la pornografía y solo hombres arrogantes, orgullosos, miran pornografía. Y yo creo que ese es un área donde nosotros como hermanos en Cristo tenemos que ayudarnos mutuamente. Yo estaba pensando en las semanas anteriores en este detalle mientras hablábamos, que no lo había mencionado hasta hoy. Ningún hombre orgulloso quiere rendir cuentas a otros de su vida. sí. Ningún hombre orgulloso quiere rendir cuentas a otros de su vida. ¿Cómo un hombre orgulloso abrirá su corazón sobre sus debilidades, sus luchas, sus tentaciones, sus pecados, sus fracasos? No puede un hombre orgulloso rendir cuentas de su vida. Y los hombres, generalmente, más que las mujeres, hablamos menos, nos aislamos más, abrimos menos nuestro corazón. Es más difícil para nosotros abrir nuestro corazón. Y esto tiene que ver, está directamente relacionado con el orgullo. Porque no quieres que otros vean tu corazón, no quieres que otros te conozcan tal y como tú eres. Entonces, al cultivar la humildad en nosotros mismos y en oración por nuestras iglesias, podemos nosotros abrir nuestras vidas y generar culturas donde nos rendimos cuentas unos a otros. Como dice Santiago capítulo 5, confesamos nuestros pecados unos a otros. Sí, y en ese sentido, Daniel, solo para comentarles, por ejemplo, en una reunión del consistorio en la iglesia con otro Josué Pineda, no es el que tenemos aquí, sino que con José, uno de los pastores de la iglesia, y con Aarón, llegó un día que una pregunta que tuvimos que decir sí o no, y fue, ok, ¿estás dispuesto a que cuando yo quiera agarre tu celular y revise lo que has estado viendo? Entonces nos autorizamos, sí, está bien. Y eso nos hizo pensar, y es un tema de, tenemos que estar rindiéndonos cuentas, porque a veces sí queremos ocultarnos, y también hablar un poquito, porque a veces vemos mucho el tema de lo que es la pornografía en cuanto al acto sexual, pero también algo que está proliferando mucho, sobre todo cuando hay redes sociales que se dedican solo a publicar fotografías, es que llegamos a ver que hay muchas fotografías de contenido erótico, aunque no hay nada sexual dándose ahí, pero alguna muchacha, no sé, un ropa no adecuada. Y también a veces los muchachos pueden llegar a estar viendo algunos temas. Y digo un testimonio personal. Yo decidí borrar Instagram. Yo decidí borrar Instagram porque yo disfrutaba ver, a mí me fascinan los edificios viejos. El que me conoce sabe que siempre estoy buscando una iglesia vieja o un castillo viejo, y por eso uno de mis grandes deseos es ir algún día a Escocia a ver toda esa edificación. Entonces, pero de pronto me di cuenta que había un espacio donde decía dónde fue tomada la fotografía, di clic y aparecían varias fotos, y de clic en clic me fijé que aparecía en una playa, y en una playa habían todo tipo de fotografías, y de pronto mi pecado cada vez me estaba diciendo, ok, da clic en el lugar para ver hasta dónde te llega. Y dije, no, no es sano esto, tuve que borrarlo, y muchas veces lucho con la intención de volver a instalarlo. Entonces, creo que a veces no solo es cuando vemos la pornografía en el acto sexual, sino que otras cosas sexuales que son orgullo,
y que nos llegan a ver de forma no correcta a nuestras esposas. Y estamos realmente bombardeados de publicidad, de anuncios, las empresas se lucran de eso, ¿no? De poner mujeres semidesnudas y exponer más de lo que se quiera en todos lados, en las redes sociales, y debemos ser cuidadosos, que nuestros ojos sean para nuestras esposas, que nos deleitemos en ellas Sí, y cuidar mucho, mucho nuestros ojos, ser muy celosos de eso, de lo que vemos, de lo que no vemos y que el Señor también nos santifique en esa área constantemente y rendirnos cuentas, como tú dices bien, Rudy. Yo sé que Muchísimas gracias, hermanos. estamos pasados de tiempo tal vez, pero esto creo que vale la pena que cuidemos a la nueva generación. Yo leí un comentario de Tim Challies hace unos días donde él decía que tal vez nuestra generación, pensando en nosotros que estamos aquí, tal vez fue una generación que fue bombardeada por muchas cosas y fue como algo nuevo, pero nosotros ya sabemos y tenemos el chance de cuidar más a nuestros hijos Mm. y pues no les podemos cerrar una burbuja, pero al menos sí podemos guardarle lo que más puedan para que no estén sus cabezas contaminadas y llenas de cosas que no les van a hacer ningún bien. Así que es una invitación como hombres a cuidar nuestros hogares y cuidar de lo que permitimos que en nuestro hogar esté entrando. sí. Así es. Muchísimas gracias, hermano. Santi, gracias por tu tiempo, hermano. Ha Gracias, sido Santi. muy valioso, muy provechoso tenerte, de mucha Así. edificación. Lo personal he aprendido mucho hoy de ti y de mis hermanos Rudy y Josué también. Muchísimas gracias. Con esto terminamos nuestro segmento y les esperamos la próxima semana. Que Dios les bendiga.